Bastante sencillo, contra simple, como para que no se confundan en el examen, como para que puedan interpretar. No puede ser muy profundo, súper sencillo. ¿Está perfecto? ¿El de los otros, verdad? A ver, ella me pone, por favor. A ver. ¿Cuáles son los que forman el perfil hepático? TGO, TGP, fosfatasa alcalina, TGTP, 5-nucleotidasa. Tengo claro, tengo claro. ¿Tienes la E? Ciérralo. 5-nucleotidasa, bilirrubina, tiempo de protrombina o INR y albúmina. ¿Ya? ¿Está claro? Vamos a empezar con estos dos, las transaminasas. ¿Quién produce las transaminasas? ¿Qué parte del hígado produce las transaminasas? Patocitos. ¿Quién produce las transaminasas? Patos. Los hepatocitos. Entonces, si las transaminasas se elevan, ¿qué parte del hígado está enfermo? Los hepatocitos. Te llega un paciente con perfil hepático donde tiene el TGO, TGT elevado. ¿Tú en qué enfermedad vas a pensar? ¿Qué es lo primero que te va a venir a la cabeza? Causas de inflamación de hepatocitos. ¿Cuál es? Cirrosis. Hepatitis. Virus, hepatitis. La A, la B, la C, la D, la E, la F. ¿Hasta dónde, chicos? ¿Hasta dónde? Hasta la E nomás, ¿no? Entonces, cuando tienes elevación de las transaminasas, tú tienes que pensar en esta enfermedad. ¿Ya? Le tienes que decir al paciente, ¿sabes qué? Está un poquito elevado, quizás tengas hepatitis B, hepatitis C. ¿Ya? ¿Qué más puedo tener, doctor? Te preguntan. ¿Qué más produce elevación de la lesión de los hepatocitos? Justo con este mes. Alcohol. El alcohol, ¿no? El alcohol. ¿Qué más? Los gorditos, ¿qué tienen? Hígado graso. El NASH. ¿Qué más? Cuando tomas bastantes pastillas. Farmacológico. ¿No? Entonces, simple. Tú tienes un paciente con elevación del TGO-TGP, tú tienes que pensar en esta enfermedad, así de simple. ¿Ya? Puede ser que tengas, y después ya vas a discernir de acuerdo al conocimiento, de acuerdo a la clínica. Por ejemplo, te llega un paciente con TGO-TGP alto, justo después de las fiestas del Cusco. ¿En qué vas a pensar? ¿Sabes qué? Puede ser que tengas el hígado lesionado porque has tomado alcohol. Te llega un paciente con la barriguita bien. ¿Por cuál sería la causa de la elevación TGO-TGP? Está gordito, NASH. ¿Ya? Estoy tomando tratamiento para la tuberculosis. ¿Cuál es la causa de elevación TGO-TGP? Farmacológico. ¿Ya? Hace poco he estado en un lugar donde hay mucha hepatitis A. Parece que me he contagiado. Estoy con gripe, diarrea, vas a pensar eso. Contacto sexual sin protección, pienses en eso. O sea, depende mucho de la clínica del paciente. ¿Ya? Me he pinchado el dedo hace un año. ¿En qué vas a pensar? Hepatitis B. ¿Ya? He recibido transfusión de sangre hace 10 años. Hepatitis C. Es una gestante que viene de México. Hepatitis C. O sea, tienes que aplicar simplemente el conocimiento para pensar en estas enfermedades y aproximarte más al diagnóstico de acuerdo a todo lo que tú ya sabes teóricamente y a lo que el paciente te cuenta. ¿Está claro? Listo. Eso por un lado. ¿Cuál de estos creen que sea más específico? Son iguales para decir. Si los dos son iguales, ¿para qué le pido los dos? ¿Por qué no le pido solo uno? Ya has pensado en hepatitis, ya has pensado que tiene una lesión en el hepatocito. Entonces ahora vamos a ver uno por uno las diferencias entre ambos. El TGO también está producido por el corazón.
por las fibras musculares estriadas, los músculos, por el riñón, el cerebro. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes hacen deportes de mucho tiempo, que ahorita están solo dedicándose a estudiar, empiezan las vacaciones, van a jugar fútbol, ¿qué les da después de jugar de mucho tiempo? ¿Cómo se llama? El famoso Makurki, ¿no? ¿Por qué se produce el Makurki? Porque obviamente llega un músculo que no estaba habituado a trabajar, bruscamente hace esfuerzo y no le llega la cantidad suficiente de oxígeno, se produce una hipoxia y eso es el Makurki. ¿Ya? Cuando hay una alteración o una lesión, un desgarro, un esfuerzo físico del músculo, va a producir elevación del TGO. Cuando hay un infarto, también puede producir elevación del TGO. Un problema neurológico, elevación, un problema renal, también puede producir elevación del TGO. O sea, no es específico. ¿Ya? ¿Cuál es un poco más específico? El TGP. Es más específico. ¿Ya? Por eso se ha utilizado una relación. ¿Cuál se eleva más generalmente cuando es un problema del hígado? El que se eleva más casi siempre es el TGP. Por eso se ha utilizado una relación TGO-TGP. En la mayoría de enfermedades el TGP se eleva más. ¿Cómo será si le ponemos 1? ¿Será mayor o será menor? Si les acabo de decir que el que se eleva más es el TGO, ¿cómo será esa relación? ¿Mayor o menor? Menor. Menor. La mayoría de veces la relación TGO-TGP es menor de 1. ¿Ya? Cuando tú tienes esta relación, tú piensas en que el problema es en el hígado. ¿Ya? Otras enfermedades en las que la relación es mayor de 1, ejemplo, en alcohol. En el consumo de alcohol sí se eleva más el TGO, más que el TGP. Cuando la relación es mayor de 1, tú vas a pensar en que hay consumo de alcohol. También en cirrosis. Cirrosis de cualquier etiología. En esos casos tú vas a pensar que es cuando el TGO o TGP, la relación mayor de 1, tú piensas en alcohol o en cirrosis. ¿Qué es cirrosis, chicos? Es cuando de pronto el hígado deja, no de pronto, sino crónicamente el hígado deja de funcionar. Entonces, en cirrosis, ¿cómo creen que esté la elevación del TGO-TGP? ¿Cómo estará? ¿Cómo creen? ¿Cómo piensan en vuestro razonamiento? Entonces, esto va a estar más elevado. Y eso hace que la relación sea inversa. ¿Se entiende? Por eso, la relación TGO-TGP te puede ayudar a aproximarte a que el paciente tenga cirrosis. Te puede ayudar, no digo que esté evidente que sea. ¿Ya? ¿Qué más? Eso en cuanto al TGO-TGP. ¿Qué más podemos decir ahí? ¿Cuál es su sinónimo? AST y ALT. ¿Ya? Vamos a ver. Hablemos ahora de la fosfatasa alcalina. ¿Dónde se produce la fosfatasa alcalina? Cuando hablen de fosfatasa alcalina, piensen en vías biliares. ¿Ya? Hay un problema en las vías biliares, no es el problema de los hepatocitos. Pero ¿quién también produce fosfatasa alcalina? El hueso. Destrucción del hueso puede producir elevación de la fosfatasa alcalina. Donde también una gestante del tercer trimestre, la fosfatasa alcalina placentaria, hace que se eleve el TGO-TGP. ¿Qué más? El intestino delgado. Por eso es que el perfil hepático se pide en ayunas, porque el intestino delgado, hay una fosfatasa alcalina intestinal, hace que se eleve la fosfatasa alcalina. Ahora les pongo un caso. Les llega una paciente o un paciente que ha sufrido accidente de tránsito y tiene la fosfatasa alcalina. ¿Dónde está el problema? ¿Por el hueso o por el hígado?
¿Qué pasa si aparece la hermana y te dice, ¿sabes qué? Mi hermano siempre ha tenido problemas del hígado. No sé cuál, pero siempre ha tenido problemas del hígado. ¿Cómo sabes dónde está el problema? Para eso vas a utilizar la GGTP, la gamma glutamina transfertirasa, que se eleva en problemas hepáticos. Entonces, si tú tienes fosfatasa alcalina elevada y tienes GGTP también elevado, el problema está en el hígado. Si tú tienes fosfatasa alcalina elevado y GGTP está normal, el problema no es en el hígado, es en cualquiera de estos. ¿Está claro? ¿Se entiende? Fácil, ¿no? Otro similar a la GGTP, el que te ayuda, 5-nucleotidas. Entonces, si estás en duda y quieres saber si el problema es o no en el hígado, le pides o la GGTP o la 5-nucleotidas. ¿Ya? Junto con la fosfatasa alcalina. Enfermedades de las vías biliares, ¿cuál es la más común que conocen? Coleocolitiasis, ¿no? Se utiliza esto bastante para coleocolitiasis. ¿Ya? Y la bilirrubina. ¿Se puede pasar frente a la computadora que manden un archivo o no? Sí, no, pues tiene internet, doctor. No se puede poner el WhatsApp. ¿Qué hora tienes que entrar? ¿Qué hora tienes que hacer? A las 4, ¿no? Primero internet. Tengo que abrir un archivo, pero ¿cómo te va a pasar? Tienes que abrir tu WhatsApp en tu doctora. Ponete y cerrar los ojos ya. Ahí, doctora, ¿cómo hacemos? ¿No hay problema? Ok, hay problema. ¿Qué vas a hacer? Chinos. No hay problema, no hay problema. ¿Cómo abro mi...? Como repaso, como para que estudien, como para que ya, a ver, lo que les había dicho ahora, simplemente para que repasen, más sencillo. ¿Cuáles son los que forman el perfil hepático? Transaminasa, fosfatasa alcalina, bilirrubina, albúmina, tiempo de protromina, 5-nucleotidas, gamma transfertirasa. Ya me faltaba identificar eso. Dentro del perfil hepático hay algunos que te indican daño de los hepatocitos. ¿Quiénes son esos? Los que te indican daño de los hepatocitos. ¿Quiénes creen que sean? ¿Quiénes? Aquí está la lista, ¿no? Para que despierten, para que no tengan sueño. Vamos a preguntar. Con todo lo que les he explicado, espero que me respondan, chicos. A ver. Ronaldo Guzmán. ¿Quiénes crees que sean los marcadores de daño de los hepatocitos? El TGP y el TGP. Fácil, ¿no? A ver, Muñoz Guamaní.
¿Quiénes crees que sean los que indican? ¿Quiénes crees que sean los que indiquen daño de vías biliares? Fosfatasa en química. Fosfatasa, ¿quién más? 5 nucleotidas y la GGTP. Es fácil perfil hepático, ¿sí o no? Entonces, hablemos del daño de los hepatocitos. ¿Quiénes son? Las transaminasas, que está el TGO, TGP. Y el daño de las vías biliares, la fosfatasa alcalina, junto con la gamma glutamina transfertirasa y de las 5 nucleotidas. Y de ambos la bilirrubina. Cuando hagamos síndrome histérico vamos a hablar de bilirrubina más, ¿ya? Las transaminasas, dos nombres. Transaminasas, aminotransferasas, o sea, TGO, TGP, AST, ALT. Ya les acabo de explicar que es lo mismo. TGO es lo mismo que AST, TGP es lo mismo que ALT. ¿Ya? ¿Dónde se produce el TGO-AST? En el músculo estriado, en el corazón, cerebro, el riñón. Entonces, si tienes un paciente con lesión muscular, por ejemplo, les llega un paciente de 40 años, dice, y que tiene TGO-TGP elevado, les piden evaluación. O vas a pensar que está tomando algún fármaco. Obviamente con anamnesis, ¿no? Si te dicen, si te niega todo y únicamente hecho el maratón, ¿por qué se elevó el TGO? Por la lesión, por el esfuerzo físico. ¿Ya? El TGO, TGP, principalmente en el hígado, es el más específico. La fosfatasa alcalina, ¿dónde les dije que se produce? En el hueso. Tercer trimestre del embarazo. La fosfatasa alcalina intestinal. Los niños tienen más fosfatasa alcalina. ¿Por qué creen? ¿Constantemente sufren fracturas? ¿Se exponen constantemente a los golpes? ¿Se hacen golpear con porque están en crecimiento? Pues, el crecimiento del hueso, ¿cómo se produce el crecimiento del hueso? ¿Solamente crece nada más? Si no, todos los personas adultos tendrían un hueso muy grueso, ¿no? La parte de afuera crece y la parte interna se reabsorbe, ¿no? Se destruye por los osteoclastos. Hay una destrucción ósea, funcional normal, obviamente, ¿no? Ya más, ya les dije de la fosfatasa en la GGTP, la 5 nucleotidasa. De GGTP únicamente apréndanse que va a ayudar a diferenciar si la fosfatasa alcalina está elevado por un problema hepático o por un problema extrahepático. ¿Ya? Ya nótense también, por favor, GGTP también se eleva en consumo de alcohol. ¿Ya? La 5 nucleotidasa igual, solamente sirve para diferenciar si la fosfatasa alcalina se elevó por un problema hepático o extrahepático. Lo mismo en la bilirrubina en ambos. Y los marcadores de función hepática. Sí, me acabo de ir a esta parte. De acuerdo a esto vamos a decir si el paciente tiene un síndrome hepatocelular. En síndrome hepatocelular, ¿cómo creen que esté el TGO-TGP con respecto a la fosfatasa alcalina? A ver, les cambio la pregunta mejor. Un paciente con hepatitis, ¿cómo creen que esté? A ver, Aldair Quispe, nosotros tenemos Brian Villavicencio, Flores Taco, Condori. A ver, ¿cómo crees que esté el TGO-TGP en síndrome hepatocelular? ¿Ah? La relación aumentada. No, solamente el TGO-TGP. ¿Cómo crees que esté? ¿Aumentado, disminuido o normal? Aumentado. ¿Y la fosfatasa alcalina cómo crees que esté? ¿Aumentado, normal o disminuido? Sí. También aumentado. ¿Cómo vamos a diferenciar? Eso quiero que tienen en miren. Tienes ¿se acuerdan de histología? Tienes un hepatocito, tienes otro hepatocito, tienes por acá otro hepatocito, digamos que tiene esta forma, tienes otro hepatocito, tienes otro hepatocito, otro hepatocito, otro hepatocito. Esto de acá es el canalículo biliar. ¿Ya? ¿Tiene pared propia? No. No tiene pared propia. Entonces, si hay una lesión, más acá, por acá, más alejado, sí hay ya células propias de los canalículos. ¿Ya? Si hay una lesión en los hepatocitos, ¿cómo va a estar la vía biliar?
normal o un poco alterado. También va a estar alterado. Lo opuesto, si acá se forma un cálculo, hay una lesión de la vía biliar, pero ¿le afecta o no a los hepatocitos? También le afecta a los hepatocitos. Entonces, en un síndrome hepatocelular, el TGO, TGP, va a estar elevado y la fosfatasa alcalina también va a estar elevado, pero la proporción de elevación va a ser mayor. ¿Está claro? En un síndrome colestásico, el TGO va a estar elevado junto con el TGP, pero la fosfatasa alcalina va a estar mucho más elevado. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa si tienes, por ejemplo, un hígado, la vía biliar y un cálculo, o sea, una coledocolitiasis? ¿Cómo estará acá la fosfatasa alcalina? La fosfatasa alcalina acá estará elevado. ¿Cómo estará el TGO-TGP? También elevado. ¿Saben qué errores frecuentemente ocurren en estos casos? El paciente viene con diagnóstico ya de coledocolitiasis y alguien por ahí ve que el TGO, TGP también está elevado. ¿Qué creen que le piden? ¿Qué exámenes creen que le piden? Hay que ver que no tenga hepatitis A. Hay que ver que no tenga hepatitis B. Y les piden todos esos exámenes. Todos le piden. En coledocolitiasis es normal que se eleve el TGO, TGP. ¿Ya? Pero no hay mucha proporción. Para pedir estos exámenes tú tienes que esperar que se resuelva esto y después de un mes o 2 meses hacerle un control. Si sigue elevado estos, ahí recién le pides. ¿Ya? Porque si no, primeramente estás produciendo un gasto innecesario en el paciente, primero lo estás alarmando por gusto. Y para nadie es bonito que le digan, ¿sabes qué? Parece que tienes hepatitis B. ¿Ya? Porque primero causa estrés y en algunos incluso hasta depresión pueden producir. ¿Ya? Y la palabra que siempre hablamos de rotación de día. Ustedes nunca por nunca digan cáncer en el hospital. ¿Qué pasó una vez en la residencia cuando estábamos haciendo la endoscopía a un paciente X? El médico dijo, ¿y qué fue el paciente de la cama 245? Otro paciente. Ah, salió cáncer, doctor. Y el paciente a quien se le estaba haciendo la endoscopía presentó una queja. ¿Qué creen? Le han dicho a él que tenía cáncer, pero en su informe le decía solo gastritis. O sea, ¿qué pasó? ¿Quién se ha confundido? Quejas simples como esa pueden ocurrir, ¿Por qué? Porque el paciente está alerta a todo lo que tú digas. Entonces, si alguna vez te preguntan, ¿qué te parece el paciente? ¿Parece cáncer? No debes decir tú. Tú simplemente dices, ¿qué palabras se utilizan? NM, todos los pacientes, todos les conocen, o parece un neo. ¿Ya? Nunca digas cáncer. ¿Ya? Usted es la paciente con cáncer, creo, pase señora, no más. Peor esta palabra, ¿no? No se dice, ¿no? Señor, el paciente, usted con SIDA, pase. Hasta te puede denunciar, ¿no? Entonces, el síndrome hepatocelular, ¿cómo está el TGO-TGP? Muy elevado en comparación con la fosfatasa alcalina. ¿Ya? Vamos a hablar de la bilirrubina. Repito, a el tema específico. Ya saben que la relación TGO-TGP, el TGP se eleva más que el TGO, y la relación TGO-TGP es normalmente menor de 1. Nunca se ve esa relación, ¿ya? Cuando es daño, hay un daño obviamente que también hace que el hígado funcione mal. ¿Y quiénes son esos marcadores de función hepática? La albúmina y el INR. El tiempo de protrombina. ¿Ya? Albúmina, INR, tiempo de protrombina y también bilirrubina son marcadores de función hepática. ¿Ya? Pero les hago otra pregunta. Cuando hay síndrome hepatocelular, síndrome colestásico, ¿la función estará conservada o estará alterada? También está alterada. ¿Ya? ¿Sí se entiende a lo que me refiero, no? Entonces, la albúmina puede estar alterado en un síndrome hepatocelular o un síndrome colestásico.
¿Quién produce el aluminio? El hígado. ¿Ya? Y se sabe por teoría que la albúmina tiene una reserva, un tiempo de vida media largo, que puede estar normal en el hígado, en el cuerpo, perdón, hasta por 3 meses, si el hígado deja de funcionar. ¿Ya? Si el hígado de pronto deja de funcionar, no produce albúmina, por 3 meses va a estar, se puede considerar normal. Es en promedio, realmente, no puede ser 1 mes, 2 meses. ¿Ya? Pero otra función que cumple el hígado es producción de los factores de coagulación. Ahí está justamente el tiempo de protrombina. Anoten, marcador de función hepatocelular, o hepática, perdón, el tiempo de protrombina INR. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a utilizar yo el tiempo de protrombina y la albúmina para hacer el diagnóstico de patologías? Tienes un paciente con síndrome hepatocelular, síndrome colestásico, ¿ya? Lo que sea, ¿ya? Por ejemplo, cirrosis. En cirrosis puede haber síndrome hepatocelular, puede haber síndrome colestásico. Pueden estar elevados todos prácticamente, ¿ya? Pero tú quieres saber si ese diagnóstico se aproxima a cirrosis o se aleja de cirrosis. ¿La cirrosis es una enfermedad aguda o crónica? Crónica. ¿Y cómo estará la albúmina en cirrosis? Si es una enfermedad crónica. ¿Normal o disminuida? Disminuida. Y si tienes un paciente con sospecha de cirrosis, pero la albúmina está normal, ¿te aleja o te aproxima al diagnóstico de cirrosis? Tienes un paciente, cirrosis más o menos son 6 meses, 7 meses, 1 año. ¿Ya? Y les dije que la reserva de albúmina son 3 meses. Tienes un paciente en quien tú dices, o el quien le dice a alguien que puede ser que tenga cirrosis, y su albúmina está normal. ¿Te aproxima o te aleja de cirrosis? Generalmente albúmina normal está en procesos agudos. Por ejemplo, alguien se contagia de hepatitis viral. La hepatitis viral aguda es casi, se podría decir, un paciente que se contagia con hepatitis viral tipo A, por ejemplo, en 1 semana, 2 semanas, se va a poner amarillo, se va a poner muy mal. ¿Ya? ¿Cómo estará la albúmina de ese paciente con hepatitis viral aguda? Va a estar normal, porque por más que el hígado deje de funcionar, la albúmina que ya produjo antes va a seguir circulando en la sangre y va a estar normal. Entonces, en resumen, cuando tú tengas un paciente con albúmina normal y tiene una hepatopatía, tú vas a decir que es una hepatitis aguda. Y si tienes un paciente con alguna hepatitis, hepatopatía, y tiene la albúmina disminuida, tú vas a decir que es un proceso crónico. Ejemplo, cirrosis, cáncer. Para eso te sirve la albúmina, para diferenciar si es un proceso agudo o crónico. En cambio, el tiempo de protrombina es un proceso agudo, siempre se altera en proceso agudo. También se puede alterar en proceso crónico también, pero es característico que en proceso agudo, o sea, el hígado deja de funcionar, inmediatamente el INR se prolonga. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Qué más? Bueno, creo que hemos terminado. La siguiente clase hacemos síndrome histérico, encefalopatía hepática y de ahí que la hepatía. ¿Quieren hacerlo presencial o virtual, chicos? Todos podemos dormir tranquilos, ¿no? ¿No? A ver. ¿Sábado pueden prepararlo para mañana? No creo, ¿no? ¿Al domingo? Es que es padre, ¿no? ¿Cuánta casa un papá? A las 8 de la noche. Padre, ¿no? ¿Para qué le van a poner un grupo de la escuela?